leer todos juntos la palabra del Señor, capítulo 5 de los Romanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones. Y el Espíritu, el cual Dios nos ha dado, nos trae en confianza y amor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, o con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno, por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, hermanos, la enseñanza en esta mañana es la justificación por la fe. La justificación por la fe. Muchos ven las cosas de Dios desde un punto de vista meramente intelectual. Y ese conocimiento intelectual lo confunden en la mayoría de los casos con creer. ¿Qué quiero decir con ello? Que a veces la fe se confunde con algo que llamamos intelectualismo. O la fe la confundimos, o el conocimiento que se tiene de Dios, o el conocimiento del cristianismo evangélico se confunde apenas con algo determinado por un saber, pero no es así. Para muchos de ustedes quizás el oír del cielo, creer en Cristo, es apenas un vago conocimiento, al punto que muchos dicen: sí, yo creo en Cristo, y yo creo que fue crucificado, y yo creo que Él es Hijo de Dios. Sin embargo, eso no es suficiente. Tú puedes creer estas cosas, pero probablemente tu destino no es el cielo, tu destino puede ser el infierno. Y hay un personaje en las Escrituras que vio hacer muchas cosas, y vio la gloria de Jesús, y vio la mano de Jesús, estuvo con Jesús, caminó con Jesús, vio los milagros que hacía Jesús. Y me estoy refiriendo a Judas. Sin embargo, al saber que había entregado sangre inocente, terminó ahorcándose, dice la Biblia. Cuando salió años atrás la película de Mel Gibson, no sé si ustedes la recuerdan, en muchas salas de cine, y cuando terminaba el film denominada La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, muchos al final lloraron, y lloraban muchísimo. Y la pregunta es: ¿por qué lloraban? Lloraban por ver la crueldad de las escenas, mas no lloraban porque sus corazones eran arrepentidos. Algunos familiares, cuando vimos la película, recuerdo que decían: esas escenas no pudieron ser reales. Esas escenas no pudieron ser de esa manera. Creo que son muy fuertes, decían algunos. Y los primeros detractores de la película fueron los católicos, porque dijeron: no, Jesús, el Hijo de Dios, no pudo morir de esa manera. Pero la película sí muestra cosas aproximadas a la obra del Señor Jesucristo. Muchos pueden profesar la vida religiosa, como dice el apóstol en su carta a los romanos. Puede ser que el cristianismo apenas es un sobrenombre, pero eso no significa que se viva de esa manera. Muchos de nosotros
podemos sentir una paz o un sentimentalismo o un romanticismo por las cosas de Dios, pero eso no me garantiza nada. Eso no me garantiza que yo sea creyente. No se puede entonces reducir el evangelio al hecho mismo de describirlo como una buena noticia. O sea, si a mí me preguntan qué es el evangelio, yo no puedo decir que el evangelio es una buena noticia, aunque lo es de cierto modo. Cuando entramos al capítulo 5 de la gloriosa carta a los romanos, vamos a encontrar un versículo muy central en el capítulo 1, versículo 16. Si no alcanzamos a terminar el sermón en esta mañana, lo continuamos dentro de 8 días porque es bastante extenso. Y dice entonces la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo resume toda la carta de los romanos en estos 2 versículos. De hecho, lo que va a hacer en 16 capítulos es explicar de forma organizada qué es el evangelio. Y lo primero que nos deja consignado es que el evangelio no trae vergüenza. Y por eso nos llamamos evangélicos, porque vivimos en el evangelio y practicamos el evangelio. Y somos cartas al mundo testificando acerca del evangelio. Y dice el apóstol: porque no me avergüenzo del evangelio. Si a mí me dicen tú eres evangélico, por supuesto yo debo decirlo. Pero no solo debo decirlo, sino también debo testificarlo con mi vida, con mis acciones. Porque es poder de Dios para salvación. Y lo primero que hace el apóstol es mostrarnos que el don que Dios nos da se llama la fe. La fe, queridos hermanos, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. La fe como don de Dios es una herramienta. Imagínese que usted va a trabajar a una empresa. Y en esa empresa le dicen: el cargo del cual usted va a desempeñar es este. Y lo primero que a usted le dan, ¿qué son? Herramientas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda desempeñar su función de una manera bien hecha, de una manera bien elaborada, construida. De la misma manera, la fe es el don con un propósito, amados hermanos, de vivir el evangelio. La fe es el don de Dios para vivir el evangelio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es un regalo que el Señor nos va a dar de principio a fin. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: persuadido estoy de que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado una obra en nosotros. Y el trabajo de Dios comienza dándonos la fe. ¿La fe para qué sirve? Pues el versículo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y está citando un texto del libro de Habacuc, el apóstol Pablo. Entonces, con esto en mente, amados hermanos, tenemos que entrar a entender de qué se trata el evangelio. El evangelio nos revela 3 aspectos importantes aquí en la carta a los romanos. El primero de ellos que nos revela es la justicia de Dios. ¿Qué nos revela el evangelio? La justicia de Dios. ¿Qué nos revela el evangelio? La justicia de Dios. De que Dios es un juez justo. Y no solo Dios es un juez justo, también es un Dios que es santo. Dios es un juez justo y Dios es un juez que es santo.
Y esto nos habla de su carácter. El libro del Éxodo dice de la siguiente manera, en el capítulo 20, Dios no tomará por inocente al que es culpable. La carta a los romanos está construida en un lenguaje jurídico, en un lenguaje legal, el lenguaje de un juez que le está presentando cargos serios a la humanidad, cargos y no de muerte física, sino de muerte eterna. En ese lenguaje está hecha la carta a los romanos. Y este juez entonces va a acusar a la humanidad en 3 aspectos importantes. Y yo quiero que usted deje ver esos 3 aspectos. El primero de ellos es que la carta va a acusar terriblemente a los religiosos. En el capítulo 2 de la carta a los romanos, versículo 17 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Quiero hacer un principio de transferencia hermenéutico para entender un poco mejor qué quiere decir el apóstol. Tú tienes el sobrenombre de que probablemente eres cristiano y te apoyas en la Biblia y tienes tu Biblia y cargas la Biblia, pero quizás no has nacido de nuevo y todo lo que has vivido en todo este tiempo ha sido pura y física religión. No te sirve de nada, según el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Eso apenas es un sobrenombre. Quizás muchos de ustedes dicen que son ¿qué? Cristianos. Se apoyan en su Biblia, la dejan abierta quizás en algún salmo, como uno va a ciertos lugares y aparece la Biblia abierta. ¿En qué salmo? 91. Y uno va a las casas y en un atril está ahí la Biblia abierta, pero no ha pasado nada, porque la Biblia no es para dejarla abierta, la Biblia es para leerla. Quizás muchos de ustedes han asistido por muchísimos años a la iglesia y han asistido fielmente, sin faltar ningún domingo. Pero el apóstol dice, eso no es suficiente, porque el apóstol está acusando ¿a quién? A los religiosos. Quizás ustedes en el culto gritan, gloria a Dios, aleluya, pero eso quizás no puede servir o no sirve. Igualmente los religiosos y los que viven de esta manera, si en su corazón no ha habido un cambio profundo, un cambio rotundo, amados hermanos, como dice el adagio popular, apague y vámonos. Porque lo que se requiere, amados hermanos, es que haya una intervención de Dios en sus vidas. Lo que se requiere es que Dios haga algo en mi corazón. Lo que se requiere es que Dios ponga el bisturí de su palabra y estirpe eso que nos aparta de Él. Y para eso se requiere la fe como elemento indispensable. Por eso el apóstol dice, por la fe, el justo vivirá. El segundo grupo de personas que el apóstol acusa son los paganos. ¿Quiénes son los paganos? El apóstol los describe: los que viven en la perversión de su pecado, los inmorales, los réprobos, los que están sin Dios totalmente, aún los que blasfeman, los que son detractores del mismo evangelio y los que practican hechos que son contra la naturaleza. Todos estos están terriblemente bajo la ira de Dios. Hace unos días atrás, en el centro comercial Andino, si no estoy mal, el colectivo LGTB hizo algo que se llamó el besatón, en señal de protesta, porque ellos tienen los mismos derechos. Bueno, a la luz de ellos y en su propia opinión sí, pero a la luz del evangelio están totalmente reprobados. Y viene un tercer grupo, amados hermanos, que quizás es lo que se predica en nuestros días: los moralistas. ¿Quiénes son los moralistas? Los moralistas son todas aquellas personas, número uno, que son buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, buena gente, buena papa.
no le hacen daño a nadie, no mienten, no roban, no hurtan. Son un ejemplo visible para la sociedad. ¿Qué tal ese tipo de personas? Chévere, ¿cierto? Porque miren, no roban, no le hacen daño a nadie, no mienten, buenos hijos, buenos papás, buenos padres, buenos esposos. En las empresas se rapan por ese tipo de empleados. Son puntuales, buena gente, caballerosos, educados. ¿Cómo ven ese tipo de personas? Chéveres, humanamente, bien. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que eso tampoco sirve. O sea, delante de Dios no sirve ni la religiosidad, ni el moralismo, y mucho menos el paganismo. Ninguno de los tres sirve. ¿Por qué? Porque este juez que es justo, que es santo, que conoce profundamente el corazón, que conoce profundamente nuestras vidas, dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Que delante de Dios no hay ni uno bueno, por muy buen papá, por muy buen hijo, por muy empleado, bueno que sea. No sirve. Si nosotros no entendemos esta parte del evangelio, entonces usted nunca va a agradecer a Jesús lo que hizo en la cruz. Siempre vas a vivir livianamente. Siempre vamos a vivir superficialmente, porque apenas llevamos el sobrenombre de que somos, pero en realidad no somos. Dios nos está acusando en esta mañana. Tan terriblemente es su acusación, tan cruel es su acusación, tan fuerte es su acusación, que si tú no te arrepientes, si no venimos en arrepentimiento y fe, humillados a los pies de Jesucristo, estás terriblemente en la ira de Dios. Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios de ira, amados hermanos. Eso no se predica en todas las iglesias de Bogotá y en muchas iglesias del mundo. No se predica de esa manera. Si nuestros hijos no se arrepienten, si mis dos niñas no se arrepienten, están bajo la ira de Dios. Son objeto de la ira de Dios. Porque eso es lo que me dice el evangelio. Porque el evangelio, eso es lo que revela la justicia de Dios. Porque en el evangelio de Dios se revela la justicia de Dios. Ese es el evangelio. Ahora, ¿qué hacer entonces? ¿Por qué entonces sobre un grupo de personas dan la vida por Jesús? ¿Por qué se afianzan en las cosas de Dios? ¿Por qué son fieles? Porque han entendido el evangelio. Amados, el evangelio, amados hermanos, el evangelio es muy sencillo, es sencillo, pero a veces nosotros somos los que nos complicamos, nos pegamos unas enredadas, nos complicamos. ¿Y por qué nos complicamos? Porque no hemos entendido. En esta serie que hemos llamado las doctrinas de la gracia, lo primero con lo cual comenzamos fue con el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre, amados hermanos? El hombre es nada. Y hablamos de la realidad de nuestro pecado, hablamos de nuestra incapacidad. Y hoy se nos habla en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. El evangelio de Dios, el evangelio del Señor. La Biblia nos dice dos grandes versículos, no sin antes pasarnos por el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9 de la carta a los Romanos. Esta carta está siendo enseñada en los discipulados. Romanos capítulo 3 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Romanos 3:9. Pues ya hemos acusado ¿a quién? ¿Quién nos ha acusado? Un juez. ¿Cómo es este juez? Justo. ¿Y cómo es este juez? Santo. Hace unos días atrás, en cierto
escenario de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, compraron a un juez. Le pagaron una millonada para que absolviera de los cargos a cierto personaje que era culpable. El juez del cual nos habla la Biblia es un juez que es justo. Y yo le pregunto, ¿será que a este juez lo podemos sobornar? Usted le puede decir, he hecho estas cosas, ¿me puedes pasar por alto? No, este juez no se puede sobornar, amados hermanos. Entonces dice Romanos 3:9, ya hemos acusado ¿a quién? A judíos y a gentiles, que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Pero ahora vienen dos palabras gloriosas en el capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, ese pero ahora es maravilloso. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. ¿Cuánto tiene el más chiquito de tus niños, Geraldine? 4 el viernes. Bueno, le decimos feliz cumpleaños. ¿Alguien un bebé más pequeñito? Bueno, Raquel tiene 2 años y 2 meses. Ustedes se pueden imaginar que mi niña Raquel es una niña que es impía. O usted la ven como un angelito, o lo vemos como un angelito. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Realmente los bebés son realmente angelitos como parecen? No, hermanos, la Biblia dice todos. ¿Y quiénes son todos? En el griego la palabra todos, ¿sabe qué significa? Todos. ¿Todos son? Todos. O sea que nuestros hijos, ¿qué necesitan? El Evangelio. El Evangelio. Y esa es la primera razón por la cual tú debes congregarte. Tú debes asistir a la iglesia para recibir y en casa repasar el Evangelio. Entonces la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y subraye esto, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fue la redención entonces de los hijos de Dios? Gratuita. ¿Gratuita para quién? Para nosotros. Pero le costó a alguien. Si tú entiendes ese costo tan grande, si tú entiendes la magnitud del sacrificio de Cristo, lo consecuente de ello sería caer de rodillas ante Él y suplicarle su perdón. ¿Sabe por qué la iglesia es tan liviana? Y escúchenme que vuelva a repetir este tema. ¿Por qué la iglesia es tan liviana, tan superficial? Porque tal vez no hemos entendido el sacrificio de Cristo. Y ahora sí entramos al capítulo 5. Si entendemos la obra de Cristo, entendemos el precio tan grande, el precio tan inmenso que pagó, entonces tú te vas a afirmar mucho más en las cosas del Señor. Y el capítulo 5 comienza diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero entonces explicar estos 11 versículos en 4 puntos. El primero de ellos es el beneficio, o mejor, los beneficios de la justificación. ¿Será que ser justificado delante de Dios trae beneficios? Por supuesto, es lo que vamos a estar estudiando. Eso lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Los beneficios de la justificación. ¿Qué beneficios trae ser justificado? Y entonces la pregunta es, ¿qué es ser justificado?
Recuerdan que a Adán se le llamó y se le dijo, ¿qué has hecho? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. O sea, ¿se justificó en quién? Él iba a decir, sí, Señor, he pecado contra ti, pero no lo hizo, se justificó. ¿Va a servir de algo lo que Adán hizo? No, no va a servir, amados hermanos, no va a servir. Aquí se vale la justificación. Y entonces, ¿qué es la justificación? Es una declaración legal. Es una declaración legal por un juez que ahora te acusa, pero al mismo tiempo te absuelve. ¿Usted puede entender eso? Que un Dios que a usted lo esté acusando, ahora sea un Dios que a usted lo absuelve. ¿Cómo es eso? Por la fe. Por la fe somos absueltos y declarados legalmente justos. Arthur Pink, un escritor que dedica un libro a hablar de la justificación, dice lo siguiente, que ser justo significa estar vestido con la justicia de Cristo. Ser justo significa estar vestido con la justicia de Cristo. Y entonces el versículo 1 y 2 nos dicen, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El primer beneficio que se obtiene con la justificación, que es por la fe, número 1, es que Cristo tomó tu lugar. Cristo tomó tu lugar. ¿Sabes cómo se llama esa doctrina? La doctrina de la sustitución. Que Cristo pagó lo que tú no podías pagar. Que Cristo se puso allí en el madero de la cruz para recibir la ira de Dios. La ira que la ira que tú ibas a recibir, no la recibiste tú, la recibió Cristo. Cristo se puso por ti allí en el madero de la cruz. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo nos dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. Paz. O sea, ya no estás expuesto a la ira de Dios. Ahora no estás expuesto a la ira del Señor. Tú ya no vas a ser castigado. Tú ya no vas a ser castigada. No vamos a ser castigados. El látigo de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios ahora no va a recaer sobre tu vida, porque el juicio de Dios, la ira de Dios cayó sobre su precioso Hijo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, porque Él tomó tu lugar. Él se puso allí por ti. Dicho en palabras más castizas y más claras, a quien debieron haberle clavado los clavos, debieron haber sido a ustedes, a mí. Los azotes no debieron ir sobre Cristo, debieron ir sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Tú fuiste quien debiste haber sido molido por el látigo romano. Tú fuiste quien debiste haber derramado su sangre. A ti fue quien debieran haber puesto una cruz para cargar. Eras tú quien debía cargar esa cruz. Porque Cristo tomó el lugar. Por eso tenemos paz para con Dios. Veía el viernes en el noticiero que muchas personas se daban látigo, como lo dijimos el domingo pasado, simulando la muerte de Cristo. Eso es ofensivo. ¿Por qué ofensivo? Porque eso no funciona ya. Cristo pagó por ti. Y el segundo aspecto por el cual tenemos paz es que la deuda del pecado, el salario que es la paga del pecado, que es la muerte, no recayó sobre usted. ¿Cayó sobre quién? Sobre mí, sobre Cristo, perdón. Tercero, Cristo obedeció lo que nosotros no podíamos obedecer. Usted pudiera decirme en esta mañana que usted es muy obediente,
que usted ha obedecido plenamente a las cosas de Dios. No, todo lo contrario. Lo que hemos sido ha sido que nosotros hemos sido unos desobedientes. Nosotros no hemos atendido el llamado de Dios. Es más, en algunas ocasiones de nuestra vida lo que hemos hecho es que burlarnos. Y en alguna época de nuestra vida hemos sido blasfemos, como yo lo fui una vez con unos cristianos que me invitaron a un templo cristiano y yo rasgué el tratado y en la puerta les dije aleluyas. Insulté muchas veces a los cristianos en mi estado de ignorancia. Hemos sido desobedientes. Tú no has sido la obediencia en casta, tú no has sido la obediencia plena. Pero Dios no ha mirado eso. Dios ahora lo que mira es la obediencia de aquel que lo hizo bien, que pasó la prueba en Edén y no sucumbió ante la tentación, no sucumbió ante el pecado, sino que Cristo Jesús obedeció la ley plena y absolutamente. Cristo cumplió y Cristo vivió lo que nosotros no podíamos y no podemos vivir. Él lo hizo por nosotros y eso se llama ser justificado. Por eso tenemos paz para con Dios. Y no solo eso, sino que la deuda exigía un pago. La deuda exigía poner algo. Y Él puso su sangre, hasta la última gota de su sangre, hasta el último, la última gota de su sangre fue puesta por Él en la cruz. Se derramó toda, al punto que cuando el soldado romano atraviesa el costado de Jesús, ¿qué salió del pecho del Señor? Agua. Y no solo eso, Telmo Sala, un cardiólogo, dice que el corazón del Señor se le rompió la membrana que envuelve su corazón, que se llama el pericardio. Y el pericardio en un ser humano se rompe cuando el dolor, la tristeza, la amargura están sobre él. Por eso él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo llevó Jesús. Cristo llevó también el sufrimiento. Yo veía a María José el viernes viendo la pasión de Cristo, que lloró al ver las escenas tan desgarradoras. Dos datos importantes. Los verdugos romanos, amados hermanos, primero que todo tomaban vinagre. Eran expertos. Uno era zurdo y el otro era derecho. Y a veces le vendaban los ojos para que no vieran la víctima. El látigo romano de aproximadamente 2,5 metros, al final tenía bolas de plomo con huesos de animales. Y cuando el látigo se envolvía sobre el dorso, cuando jalaba, arrancaba la piel. Y dice que se turnaban y le daban, y le daban, y le daban. Pero había un ingrediente aquí adicional, y es que Jesús, como era acusado por el Sanedrín, recibía mucho más fuerte que un criminal normal. Y Jesús recibió este sufrimiento. Y no contentos con ello, se burlaban, como dice el Salmo 22. Meneaban su cabeza, dice el Salmo 22. Y le dijeron: como es un rey, entonces todo rey necesita una corona. Entretejieron una corona y se la pusieron. Esa corona, esos latigazos, ustedes los debían recibir. Yo los debía recibir. Toda la humanidad debía recibir. Pero la Biblia hoy nos dice que por la fe tenemos paz para con Dios. Paz tienes tú, tranquilidad, confianza de que eso ya no te acontecerá a ti. Ya no va a pasar contigo. Ya no sufrirás el castigo de Dios.
si te arrepientes y vienes en fe a Cristo Jesús. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, la tranquilidad de Dios. Y dice el versículo 2 que otro beneficio que tenemos es que tenemos entrada por la fe a una gracia en la cual estamos firmes. Mediante la fe en Jesucristo tenemos acceso a la gracia de Dios. ¿Sabe cómo se entraba en el Antiguo Testamento al tabernáculo? ¿Cómo entraban los sacerdotes? ¿Y cómo entraba el sumo sacerdote? Con miedo. Entraban con mucho temor porque sabía que si el sacrificio no era perfecto, si el sacrificio no era como Dios lo había determinado, entonces este sumo sacerdote caía muerto. Es más, el sacerdote o el sumo sacerdote llevaba unas campanillas y cuando daba paso sonaban las campanillas. Y cuando dejaban de sonar las campanillas, como iba con un lazo, solo sacaban el cadáver. Pero ahora tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Cómo? Dice el escritor de Hebreos 4:16, confiadamente podemos entrar al trono de la gracia de Dios. Y es una gracia firme. Y aquí la palabra firme nos habla, amados hermanos, de que es una gracia duradera, es una gracia para siempre, nos acompañará todos los días de nuestra vida, de principio a fin. La gracia de Dios estará contigo todos los días. El Señor te dará gracia. Todos los días el Señor te dará sustento. Todos los días de tu vida, aunque te equivoques, aunque te deslices, amados hermanos, nosotros seremos sustentados por la bendita y gloriosa gracia de Dios. Nosotros de tiempo a tiempo, día tras día nos equivocamos, día tras día fallamos, pero esa gracia que Dios nos da nos levanta. ¿O cuántos de nosotros no nos hemos equivocado? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pensamientos no acordes, no conforme al Evangelio? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Quizás con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros hijos. Pero esa bendita gracia de Dios hoy te sustenta. Esa bendita gracia hoy te corrige. Esa bendita gracia, esa bendita y maravillosa gracia está contigo. Es firme, amados hermanos. Y aunque falles delante de Dios, aunque no seas constante, aunque lo ideal es que lo fueras, pero aún por esa gracia de Dios, tú eres restaurado. Y esa gracia de Dios te da permanencia. Nunca, pero nunca, jamás caerás del estado de gracia. Si usted lee la epístola de Judas, es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Judas 24 es un solo capítulo y el versículo 24 dice de la siguiente manera: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, que Cristo es quien persevera por ti. Cristo es quien hace las cosas por ti. Cristo te está llevando. Cristo te está acompañando. Solo Cristo está ahí para animarte, para decirte: vamos para adelante. Estoy contigo. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. No estás solo. Tienes la mejor compañía. La mejor compañía que quisiéramos desear, y es Cristo Jesús. Dos beneficios: que tenemos paz para con Dios y que tenemos la gracia de Dios firme. No se mengua, la gracia de Dios no se apoca, la gracia de Dios no se disminuye, la gracia de Dios no es por chorritos. La gracia de Dios es plena, es siempre, está ahí para acompañarte. Y eso entonces nos muestra que por esa gracia de Dios tenemos también esperanza.
Y ese es un beneficio glorioso, porque nuestros mejores días están por venir y serán en los días de la eternidad. Aguardamos la esperanza como virtud dada por Dios de que un día aparecerá nuestro Señor Jesucristo. En aquel día glorioso, en aquel día señalado, aparecerá el Señor. Y entonces tú serás llevado con Él para estar por siempre con Él. Y entonces toda lágrima que ha salido de tus ojos, todo dolor, todo sufrimiento, será curado y vendado por Él. Y entonces gozarás de los deleites eternos, de la bendición que Dios nos da por haber sido justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, un beneficio inmenso. Justificados pues por la fe, tenemos acceso a la gracia de Dios. Y justificados pues por la fe, tenemos certeza y esperanza de salvación en Cristo Jesús. ¡Qué beneficios tan grandes trae la justificación! Pero no solo la justificación trae estos beneficios, sino que también la justificación te da confianza en este ahora. La justificación te da confianza en este tiempo, en este momento, en este día. La justificación nos da ¿qué? Confianza. A veces tú te llenas de incertidumbre y nos llenamos de duda. Y una duda a los que somos padres es: ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Si yo me muero, ¿qué va a ser de ellos? Pero la Biblia hoy nos da esa confianza. Versículos 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué nos impacientamos si tú eres justo delante de Dios? La Biblia dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Si tú eres justo es porque has sido justificado. Claman los justos y Jehová oye. Jehová responde. Jehová dice que inclina su oído para escuchar tu oración. Jehová te escucha porque eres justo. Y entonces, ¿por qué nos impacientamos? ¿Y por qué más bien no aprendemos a tener paciencia? Esperar en Dios. Dios tiene un tiempo. Amados hermanos, Dios tiene todo debidamente determinado. Y no debiéramos por qué angustiarnos. A veces nos preocupamos cuando los días ni siquiera han llegado. Nos preocupamos por mañana. ¿Y acaso sabes tú si mañana Dios te concede la vida? Ser justificados y ser declarados justos nos permite vivir hoy con tranquilidad. ¿Qué es la paciencia? Es otra virtud de Dios que Él nos la da, hermanos, porque el fruto del Espíritu es paciencia también. Y la paciencia se describe en la Biblia como una virtud que nos enseña a esperar. A esperar. Pero también la paciencia nos enseña a confiar. Aunque te angusties, aunque veas las cosas perdidas, aunque vea que esto no tiene solución, amados hermanos, la virtud de la paciencia, que es por la gracia de Dios en nosotros, nos da confianza. Nos da confianza. ¿Para qué angustiarnos? ¿Para qué desesperarnos? ¿Para qué despelucarnos? Si Dios, amados hermanos, por el hecho de ser justificados, nos da paciencia. Y aún, amados hermanos, el sufrimiento cuando viene, y aquí no es sufrir por nuestras decisiones antojadizas y pecaminosas. Aquí el sufrimiento es por vivir conforme a Dios. Y aquí, según este sufrimiento, según lo que nos dice la Biblia, queridos hermanos, cuando viene la tribulación, cuando vienen esos momentos desesperantes,
Aquí la tribulación es por vivir la relación con Dios por medio de la persona de su Hijo, Jesucristo. Y esa tribulación produce paciencia. Y la paciencia que produce esperanza. Y eso nos lleva entonces a el tercer punto. La esperanza que da la justificación. Perdón, tercer punto, la certeza de la justificación, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún que éramos débiles, diga conmigo, incapaces, impotentes, no podíamos, cuando yo no podía, cuando ustedes no podían, cuando nosotros no podíamos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, diga conmigo, murió por mí. Murió por mí. Y dice el texto, ciertamente apenas morirá alguno por un gusto, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice el apóstol, ninguna persona, por más justa que sea, va a morir por otra. Y esa es una pregunta, ¿ustedes pondrían la vida de sus hijos por otra persona? No, yo no pondría la vida de mis hijos por otra persona, y máximo sabiendo que son malos. ¿Usted pondría la vida, sacrificaría a sus hijas? En la antigüedad hubo un hombre llamado Jefté, y Jefté mató a su hija. La sacrificó, la entregó. Estaba actuando mal. Entregó a su hija. ¿Usted pondría la vida de sus hijos por alguien que ni siquiera usted conoce? ¿Pondría la vida de sus hijos por personas, amados hermanos? No, yo no haría eso. Yo no entregaría a mis hijas por alguien que ni siquiera conozco, y menos si es malo, si es perverso. No lo haría. Ahora, si es justo, tampoco. Es lo que está diciendo el apóstol. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. No, nadie va a hacer eso. Pero Dios sí. Dios nos mostró su amor. Hay gente que vive pidiéndole confirmaciones a Dios. Dios, confírmame. Dios, muéstrame. Dios, dame una señal. No necesitas ninguna señal. No necesitas nada de eso. Lo único que tú necesitas es entender que Dios puso a su Hijo en la cruz del Calvario. Dice el apóstol, mas Dios muestra su amor. Dios mostró su amor. ¿Cómo lo mostró? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. ¿Qué más quieres de Dios? ¿Qué más le quieres pedir a Dios? ¿Qué más deseas de Dios? ¿Qué más deseamos de Dios? ¿Qué más quieres de Dios? ¿No sería algo atrevido para con Dios pedirle de más? ¿No le parece a usted eso? Haga de cuenta como si yo le pago, usted tiene una deuda de 500 millones de pesos y yo se la pago. Y usted viene después, oiga, y tengo también otras chichiguas, ¿no le daría pena si yo le pagué 500 millones? ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Dios le pagó algo impagable. Oiga, ¿no le da pena pedir de más? ¿Por qué mejor no agradecerle? El cuadro del evangelio me dice que Él ya sabe cuál es tu necesidad. Dios ya sabe qué es lo que usted necesita. Dios ya lo sabe. Dios sabe cuál es tu verdadera necesidad. Dios sabe de qué estás verdaderamente necesitado. Y ustedes y yo, lo que cada día necesitamos es de la gracia de Dios, del evangelio. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué nos afanamos tanto por carros, por las cosas efímeras de este mundo? ¿Es malo tener? No, no es malo tener. Si lo puedes tener, amén por ello. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que tengas un trabajo! ¡Qué bendición! Pero es más bendición tener a Cristo. Es más bendición tenerlo a Él. Porque la Biblia dice primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura.
Por favor, hermanos. Algunas personas le dicen: Dios, dame una prueba de tu amor. Pues qué más prueba que entregar a su hijo. Cuando éramos débiles e indefensos, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. Y finalmente, amados hermanos, para los hijos de Dios, los que son declarados justos, tienen esperanza que da la justificación. La esperanza que da la justificación. Número 1, tenemos beneficios. Número 2, tenemos confianza. Número 3, tenemos certeza. Y número 4, tenemos esperanza. Esperanza. Versículos 9 al 11 dice: porque siendo enemigos, ¿qué éramos nosotros? Enemigos de Dios. ¿Qué pasó con estos enemigos? Por Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Tú eres reconciliada, tú estás reconciliada. ¿Somos qué? Reconciliados. Dos partes que estaban enemistadas, dos partes que no se podían ver, ahora están de amistad. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Y el versículo 10 dice: porque siendo enemigos de Dios, ofendimos un día a Dios. Nosotros somos los ofensores y Dios es el ofendido. Pero por Cristo Jesús ahora hemos sido reconciliados. Cuando una pareja, un hombre con su esposa pelean, lo que menos quieren es ¿qué? Verse. Ahora, ¿cuánto más con Dios, que es justo y que es bueno? Lo que menos quiere ver es ¿qué? La humanidad. Pero por Dios hemos sido reconciliados. Y eso nos da esperanza, amados hermanos. Dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Si una persona está enemistada con otra, ¿qué pasa si se encuentran? Lo más probable es que uno mate al otro. En el campo yo veía, hace muchos años atrás, cómo familias enteras se mataban porque eran enemigas, y enemigas a muerte. Muchos sacaban el revólver y no les importaba pegarle un par de tiros a la persona, porque eran ¿qué? Enemigas. ¿Se imagina que Dios ahora a usted lo trate así? No, la Biblia dice que no, porque somos ¿qué? Justificados. Somos justos delante de Él. Y ya Dios no va a sacar el revólver para pegarnos el par de tiros, entiéndame la metáfora. Sencillamente Dios lo que hace es mostrarnos que su amor, queridos hermanos, somos reconciliados. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Hemos recibido qué? Reconciliación. Alguien alguna vez de manera romántica me enseñó la reconciliación y quiero citársela en esta mañana. La reconciliación significa es hacer amigo al que un día fue mi amigo pero que hoy es mi enemigo. Algún día estábamos en Edén y nuestra relación con Dios era una relación como directa. No había inconvenientes, pero una vez que hubo la caída, una vez que hubo la transgresión, la Biblia nos dice que el hombre cayó en enemistad, pero que ahora por la muerte de Cristo ustedes y yo hemos sido reconciliados. Y pregunta, ¿entienden esto? ¿Es claro el evangelio? ¿Es claro el evangelio? Volvamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación. ¿De qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios.
O sea, no vamos a ser extinguidos por la ira de Dios. No vamos a ser consumidos por la ira de Dios. Y aparte de eso, de no ser consumidos por la ira de Dios, estamos en una gracia que es firme. Y toda la Biblia nos muestra de principio a fin el cuadro de la salvación. Por eso podemos cantar una vez más: gracias, Señor, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, muchas gracias por lo que tú has hecho en mi lugar, de ponerte allí, de estar allí en la cruz del Calvario donde yo debía estar. Muchas gracias, Señor. Ser justo en la Biblia significa, querido hermano, estar limpio delante de Él. Y el Salmo 24 nos dice lo siguiente. Salmo 24. Dice la Biblia, versículos 3 en adelante: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amén. Entonces, ¿qué es la justificación? ¿Y qué es ser justificados? Esa es la gran pregunta. Ser justo significa estar vestido con las vestiduras de Cristo. Y fue el canje, segunda Corintios 5:21, el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecador. Ser justo significa ser vestido con la justicia de Cristo. La justicia que es de Cristo, ahora la tenemos nosotros. Dios, el Padre, la puso en nosotros, nos la confirió, nos vistió con las vestiduras de Cristo. Y el salmista dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién puede subir al monte de Jehová? Ninguno podía. Pero por la obra de Cristo, por las vestiduras de Cristo, ahora se puede subir. ¿Quién puede estar en el lugar santo? ¿Quién puede estar en un lugar santo? En el lugar santo de Dios. ¿Quién puede estar? Ninguno, pero por las vestiduras de Cristo ahora podemos estar en ese lugar santo. ¿Quién tiene las manos limpias y quién ha sido puro en su corazón? ¿Quién no ha pensado cosas vanas? ¿Quién no ha pensado banalidades? Todos las hemos pensado, amados hermanos. Sin embargo, porque Cristo te ha vestido de esa manera, ahora tú puedes decirle a Dios: Padre, Padre. Amén. ¿Has entendido el mensaje del Evangelio? ¿O lo graficamos otra vez? Ven, Gabriel, un momento. Gabriel representa toda la humanidad. Las personas que nacieron en pecado, todos pecaron. Y yo voy a representar ¿a quién? A Cristo Jesús. Si Él se presenta de esa manera ante el Padre, lo más probable es que ahora sea que, o sea, va a sufrir terriblemente la ira de Dios. Si se presenta así como está ante Dios, lo más probable es que Dios, o mejor dicho, lo efectivamente que Dios va a hacer es acabarlo con la ira de Dios. El fuego de Dios estará sobre él, pero no va a ser así. Ahora sí, Gabriel, que lo representa a todos ustedes, creen a la obra de Jesús, creen al sacrificio de Jesús. Lo que hace el Padre es tomar las vestiduras de Jesús, santas, ¿y qué hace Él? Lo que hace, este saco representa la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo, ahora ve, Gabriel, no te vayas. Y ahora la justicia de Cristo lo envuelve todo.
Y ahora él va con la justicia de Cristo ante el Padre y por ahora Dios ve la justicia de Cristo en él. Y por esa justicia él le puede decir, Padre. Por esa justicia está en su lugar santo. Por esa justicia sus manos, su mente, su corazón son puros delante de Dios. Esa es la justificación. Todos nosotros hemos sido envueltos con la justicia ¿de quién? De Cristo. Todos estamos envueltos por la justicia de Cristo. Eso significa ser justo. No que no hayamos cometido pecado, sino que la justicia que es de Cristo, que es perfecta, nos envuelve como está envuelto Gabriel en esta mañana. Y por esa justicia usted puede decir hoy, soy justo. Si usted no crea eso, entonces no eres justo. Porque el asunto es por la fe. Y la fe es un Dios. Gracias a toda la humanidad. Amén. Amén. ¿Está claro el evangelio? Porque no me avergüenzo de qué. Porque es que poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Y esa justicia ahora me envuelve a mí y me declara justo. La justicia de Dios es Cristo. El don de Dios es Cristo. La justicia de Dios es Cristo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe. Cristo se revela ¿por qué? Por fe. No es por tu buen comportamiento, no es por tu religiosidad, no es por tu moralismo. La justicia de Dios se revela ¿por quién? Por fe. Y el justo por la fe vivirá. En 8 días hablaremos de la santificación del cristiano. Lo invito para que venga y oremos a Dios en esta mañana. Pongámonos en pie, démosle gracias a Dios. ¿Crees que eres justo, mi hermano? Entonces, eso nos debe dar ¿qué? ¿Recuerdan que hace 8 días hablamos de que cuando el pueblo veía salir al sumo sacerdote, ¿qué hacía el pueblo? ¿Sé qué? Se alegraba. Oh, salió el sacerdote. El sacrificio fue ¿qué? Recibido, fue aceptado. El sacrificio fue aceptado. Yo pregunto, ¿el sacrificio de Cristo fue aceptado? Amén. Eternamente y para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Gozarnos. Gozaos y